Buenas tardes a todos los que observan este video. Esta es la tercera clase de octavo. Voy a compartir pantalla con el material de esta ocasión. Ya habíamos visto la primera unidad, lo que fue los signos de puntuación. Vimos el uso de las letras, vimos los tipos de párrafos, vimos la tilde diacrítica, ¿verdad? Ahora vamos a ver la unidad de morfo. Bueno, también vimos la unidad de lectura, pero en textos no literarios, ¿verdad? Todo eso está en los dos primeros videos, para que revisen, ¿verdad? Ahora vamos a ver la unidad de morfosintaxis, en este caso. De esas vienen 5 y 5 preguntas en el examen. 5 de lo primero que vamos a ver, que es el pronombre, la conjunción y la preposición. Y 5 de las oraciones que ahora bueno, pero las oraciones todavía no. Las oraciones las voy a dejar para un próximo video. Ok. Tenemos el pronombre. Voy a compartir, bueno, ya compartí pantalla, ¿verdad? Dice que los pronombres constituyen una parte variable de la oración. No tienen una función específica, sino varias. El pronombre es una clase de palabra que sintácticamente sustituye un sustantivo a un nombre, ¿verdad? Y realiza sus mismas funciones. Morfológicamente es variable en género, número y en persona. Semánticamente adquiere el significado del sustantivo al que sustituye. Tenemos la clasificación de pronombres. Tenemos primeramente los personales, ¿verdad? Que son los que más conocemos, que estos van a expresar la persona gramatical. Por eso se llaman pronombres personales. El número y el género, y bueno, y el caso de la persona a la que sustituyen. Se clasifican en pronombres personales tónicos, que esa clasificación, vamos a ver. No, en el examen en realidad basta con que ustedes sepan cuáles son los personales y demostrativos. Entonces, los personales los vamos a tomar como todos. Los personales los vamos a tomar como todos, ¿verdad? Tanto los tónicos como los átonos. Tenemos el yo, mi, conmigo, tú, vos, usted, ti, contigo. Él, ella, ello, sí, consigo. Nosotros y nosotras. Ustedes, ellos, ellas, sí y consigo. Ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? De cada uno, de la forma en que se utilizan esos pronombres. Por ejemplo, en yo sí quiero, el pronombre es personal, ¿verdad? Evidentemente. Tú, ella, ¿verdad? Ellos. Pero también tenemos el caso de sí, ¿verdad? Ellos se tutean entre sí. Ese sí es de ellos y ellas. Viene ahí. Pero también se considera pronombre personal. Y tenemos los átonos, que ya les digo que no hay que hacer la diferencia, que son me, te, se, nos, os. Me, te, se, nos, os. Lo, la, le, los, las, les y se. Esos son los personales, ¿verdad? Ahí vemos ejemplos de cómo funciona. Según el examen, ustedes nada más necesitan yo no me había fijado en esto. Ustedes nada más necesitan los pronombres. Entonces, esto los voy a eliminar. Eso se ven después. Entonces, ustedes nada más necesitan los personales y los demostrativos. Entonces, ahí en el material que ustedes tienen, nada más le vamos a hacer caso a los personales y los demostrativos. Vamos a eliminar los otros porque no tiene sentido verlos este año si no entran en la prueba, ¿verdad? Entonces, por este año no los eliminamos. Entonces vamos a ver solo los personales y los demostrativos. Que es básicamente de conocerlos. Estos demostrativos demuestran algo, ¿verdad? Denotan grados de proximidad.
Entonces, si yo digo este, esta, esto, estos, estas, ¿verdad? Es cercanía. Yo tengo algo y estoy hablando de esa cercanía, esto, esta, ¿verdad? Pero si el objeto, digámoslo así, está a una distancia media, yo digo eso. Alcánceme eso, por ejemplo. Pero si ya digamos, el objeto está muy lejos, entonces yo hablo de lejanía, ¿verdad? Entonces hablo de aquel, aquella, aquellos y aquellas, ¿verdad? Eso con los pronombres. Aquí básicamente en los ejercicios es escribir el pronombre demostrativo que corresponde. Entonces, estas jirafas están más altas que aquellas. Vean que ahí no calzan decir estos y aquel, porque son jirafas. Están en plural y en masculino. Aquel maestro está más enfermo que ese. Mamá al niño, aquello o aquel, evidentemente. Aquellos conejos corren más que esos. Aquella clase es más grande que esa. Esas tribus están más lejos que estos. Él escribe con eso. Yo escribo. No, él escribe con, bueno, sí, ahí era eso o aquel. Yo escribo eso de Henry. Esta práctica en realidad, voy a eliminar esta parte porque nada más me quedo con estos, ¿verdad? Que son los personales demostrativos, los pronombres personales y los demostrativos, que son los que entran este año. Entonces tenemos el yo aquí. Vamos a... Ajá, vamos a ver. Tenemos... Sí, vamos a ver, conoce a mí. Este mí es personal. El mi tildado es personal, el mi sin tildar es posesivo. Entonces, eso lo vamos a ver en noveno. Vamos ahora con, en la mañana, el perro C. El C es 1. Voy a descompartir un toquecito. A ver entonces esto. Volver a compartir pantalla. No, ahí tenemos aquel como un adjetivo demostrativo, ¿verdad? Lo subrayamos. Él es un pronombre, ¿verdad? El tildado. El otro es un artículo, como se vio en séptimo. Se había dedicado a la medicina y fue un estudiante destacado. Siempre tuvimos su ayuda, pues consideraba que nosotros es otro pronombre personal, éramos su tesoro más preciado. Dime, ahí está el me, ¿verdad? Está con un verbo, pero si me quieres a mí, ese mí también, pintado, pero yo, ese yo y ese te, ese ti, ese eso, ¿verdad? Demostrativo, esos son los pronombres, ¿verdad? En este caso, sí, solo personales demostrativos, nada más. Es lo que entra en en lo que es octavo. Ya en noveno entran un poquito más clasificados, pero en lo que es octavo, solamente
Eso. Vamos a pasar ahora a el otro de los temas que tiene que ver con las conjunciones. O sea, la idea de estos temas es que ustedes identifiquen qué es un pronombre, qué es una conjunción, qué es una preposición. En lo que respecta a conjunciones, vamos a ver. Tenemos varios tipos. Primeramente tenemos las copulativas, que son y, bueno, primero que todo definir qué es una conjunción. ¿Verdad? Una conjunción es un tipo de palabra que enlaza, une. Une, en este caso, veamos y, ni. Entonces, dice, fuimos a Londres y a París. Entra y siéntate. Ahí está uniendo elementos. ¿Verdad? Dice, cuando la palabra siguiente comienza por i, se sustituye la i por la e. ¿Verdad? Cuando estamos haciendo eso para evitar el efecto cacofónico. Eres necio e ignorante. No eres necio, no eres necio e ignorante. No, e ignorante. No pueden mezclar peras e higos. ¿Verdad? En ese caso. Juan e Iris. Ni. Cumple la misma función, nada más que en proposiciones negativas. No fuimos a Londres ni a París. Ese ni. Ni come ni deja comer. Como el dicho ¿cómo es? Ni pica leña ni presta el hacha, ¿verdad? Ahí tenemos el ni. Esas son las copulativas. Indican suma o adición. Las disyuntivas son las que expresan una elección entre opciones. O u. Tendré que elegir entre viajar a Londres o a París. Igual que como pasaba con la i anteriormente. Cuando la palabra siguiente comienza por o, esa o se va a sustituir por una u. Entonces tiene que elegir entre uno u otro. No decimos o otro. Tiene que elegir entre uno y otro. Por eso son las disyuntivas. Una elección, ¿verdad? Lo que marca. Tendré que esperarle, sea que venga o no. Puedes tomar el sol bien en la terraza, bien en el jardín. Esto lo hizo Pepe o Andrés. Vas o vienes. Y tenemos las adversativas, que esas son excluyentes y contrapuestas. Entonces son todas estas. Aunque, pero, más, sin tilde, empero, sí, no, siquiera, al contrario, antes bien, si bien, no obstante, sin embargo. Como les digo, la idea es que ustedes en este examen de octavo no vayan a confundir preposiciones con pronombres o conjunciones con preposiciones o esto. Esa es la idea, ¿verdad? En este caso. Entonces hay que tener claro cuáles son. Aquí sería excelente que hicieran unas fichitas. Ustedes mismos hicieran unas fichitas. Esta es la ficha de los pronombres. Esta es la ficha de las conjunciones y esta es la ficha de las preposiciones, en ese caso. ¿Verdad? Sería excelente que ustedes, ojalá a mano. A mano yo les recomiendo porque entonces ustedes van familiarizándose con las palabras de esa forma. Iré a clase aunque esté lloviendo. Ahí tenemos el aunque, ¿verdad? Creo que son hermanos, pero tenemos el pero, ¿verdad? Desearía complacerte, mas no me es posible. Ese más sin tilde, porque el más con tilde es el más de cantidad, ¿verdad? Que no es una conjunción. Y ahí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Que ustedes van a ver. Bueno, aquí les aclaran, ¿verdad? Lo del más. Tenemos las distributivas que indican que las acciones se alternan por razones lógicas espaciales o temporales. Uno u otro, aquí, allí, bien, bien, ya, ya. Creo que no las ponen a clasificarlas. Ustedes nada más tendrían que identificarlos que sean conjunciones. Pero igual nosotros vemos, por las de aquellas, vemos las clasificaciones, ¿verdad? Ahí tenemos las oraciones.
Entonces, el ejercicio que sigue es subrayar las conjunciones e indicar la clase a la que pertenece. En ese caso. Entonces vamos a hacerlo. Esa 1 no tiene ninguna conjunción. Esta 2 tenemos la U, que es disyuntiva, ¿verdad? Ayer, U, hoy. Tenemos la 3, que tenemos el más, que es adversativa. Tenemos el aunque en la 4, que es adversativa. Tenemos el 5, que es sino. Seis, sino. En la siguiente, y, que es copulativa. En la otra tenemos el pero, que es adversativa. En la 10 tenemos la adversativa sino. Bueno, en la 9. Es que tengo una numeración aquí diferente. En la 10 de los ancianos tenemos el aunque, que es adversativa. En la 11 tenemos el pero, que es adversativa. En la 12 tenemos la sino, que es adversativa. Y en la 14 tenemos, en el 13 tenemos el sin embargo, que es adversativa también. Entonces, eso, la idea es no confundirlas con otro tipo de palabra, ¿verdad? En ese caso. Es lo que necesitamos. Que ustedes no confundan, en este caso que vimos, preposiciones con pronombres. O digo, conjunciones con pronombres. Vean que son muy diferentes, tienen funciones muy diferentes. Los pronombres ayudan a sustituir un nombre entre las funciones. En cambio, las conjunciones unen, enlazan. Y ahora tenemos las preposiciones, que las preposiciones dice que son conectores que se utilizan para establecer relaciones o nexos entre palabras. Por sí solas no nos dicen nada. Tenemos que unirlas, pero sí explican relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que de es dirección hacia, no, posesión de, dirección hacia, compañía con, ¿verdad? Y ahí tenemos otras preposiciones. Las preposiciones son las que ustedes, digamos, desde la escuela se han aprendido. A, ante, bajo, cabe, con, contra. Ahí tenemos todas, ¿verdad? Y también hay algunas nuevas, ¿verdad? Como vía, durante, mediante, pro, ¿verdad? Y su significado. Pero hay que usarlas. Entonces, sabiéndose las preposiciones, ya no las vamos a confundir con conjunciones o con otro tipo de palabra en ese caso, ¿verdad? Aquí es subrayar las preposiciones. Pero voy a irme a los ejercicios que son los que más nos interesan, ¿verdad? Que son los de selección única. O sea, ejemplos de ejercicios que es como vienen en el examen. Estas, es como las preposiciones son tan sencillas, no lo voy a revisar aquí. Es nada más encontrar las preposiciones en esos dos ejercicios. Voy a pasar a los ejercicios esos, en este caso. Ok, la primera pregunta que viene por ahí dice, no existen grandes talentos, sino gran voluntad.
La palabra subrayada, o sea, sino, en el texto anterior se clasifica morfológicamente como pronombre, no es pronombre. Preposición, no es preposición. Conjunción es la opción correcta. Es una conjunción, ¿verdad? La 2. Me contaron que Isabel e Isidro se casaron el mes pasado, aunque no me consta. Y están subrayadas la E y aunque. ¿Qué son? En un orden respectivo. Veamos las opciones. Conjunciones, podría ser. Preposición y conjunción, no. Preposiciones, no. Conjunción y preposición tampoco. Las dos son conjunciones. Aquí por eso es que digo que hacer una fichita sirve mucho. La 3. Estar dispuesto a dar un banquete. Pero, tenemos el pero y el sino, que son, ahí vienen las opciones. Pueden ser conjunciones, pueden ser una preposición y una conjunción, respectivamente. Pueden ser preposiciones. ¿Qué son? Son conjunciones. 4. Para y en. Para y en. ¿Qué son? Conjunciones, conjunción y preposición, preposiciones, preposiciones y conjunción. En este caso son preposiciones, ¿verdad? Las dos. Entonces la opción correcta sería la opción C. 5. 5. Quisiera terminar pronto mi bachillerato porque eso me permitiría estudiar en la Universidad de Costa Rica. Morfológicamente, la palabra subrayada en el texto anterior se clasifica como bueno, ahí tenemos un asunto. Tenemos el porque. Ahí hay un error esa pregunta. Esa pregunta no. Ahí no. Esa no. Esa vamos a eliminarla. Esa pregunta no, porque eso no. Eliminamos esta parte. Si ustedes la tienen en el material, también la eliminan, por favor, porque no. Esa pregunta no. Porque sería una conjunción, pero de un tipo que no vimos. Sería una conjunción causal. Y no la vimos. 5. Este y aquel. Esos evidentemente, ¿qué son? Conjunción, conjunción, no. Pronombre, conjunción, no. Conjunción y pronombre, no. Son pronombre y pronombre, ¿verdad? Recuerden que este y aquel, pronombres demostrativos en ese caso. Pero aquí ven como les digo que lo importante es diferenciar entre cada uno. 6. La poesía es un género que establece una relación entre el contenido y la forma. Entonces tenemos entre y tenemos también y. Vamos a recordar. Entre. Entre es una preposición. Si yo ya sé que entre es una preposición, entonces ya la opción B y la opción D las descarto. Tengo que ver qué es la Y sola. Si es una preposición o es una conjunción. Y si me doy cuenta, es una conjunción de aquellas que era copulativa. Entonces, la opción correcta sería la C, en ese caso. ¿Verdad? Sería la opción C. Bueno, no sé por qué se corre. 7. Nosotros y sin. El sin sería una preposición y el nosotros es un pronombre, ¿verdad? Entonces, primero el pronombre y luego la preposición, ¿verdad? Porque no tiene que ser en el orden respectivo, ¿verdad?
en el orden respectivo. Nosotros está primero, por lo tanto, pronombre y preposición. Opción C es la correcta. Tenemos varias preguntitas más todavía. Tenemos la 8 que dice, no, la 7 más bien. La 7 que dice sino. Sino. Morfológicamente la palabra subrayada en el texto anterior se clasifica como, bueno, hay solo una subrayada. Entonces, sino es una conjunción. Pero ahí hay un error con las opciones. Bueno, más que la opción, vamos a ponerle que es conjunción. Conjunción. Es la respuesta de esa. Conjunción. Él y en. Él contestó. Está sustituyendo un nombre. Entonces es un pronombre. Entonces yo ya sé que él es un pronombre, el tildado, ¿verdad? Entonces la opción B y la opción C ya se van. Me quedaría la A y me quedaría la D. En no es un pronombre, es una preposición. Entonces la opción correcta es la D. La 9. Aunque. Morfológicamente la palabra subrayada en el texto anterior se clasifica como aunque. Tenemos las opciones ahí. Vamos a arreglarlo un poquito. Es que como no está en PDF se desordena. Pero es una conjunción, ¿verdad? Adversativa. Tenemos las dos últimas. Tenemos esta está muy sencilla, el tú. Sabemos que es un pronombre, ¿verdad? Opción C. Es de un poema. Y la 10, tenemos esa y tenemos aquella. Eran de aquellos pronombres demostrativos. Entonces, los dos son pronombres. Pero ven, con solo saber qué es pronombre, ya sería suficiente para tener la respuesta. En este caso sería la B, ¿verdad? En ese caso. Bueno, este fue la tercera clase. Las dudas, porfa, al chat o al mensaje por aparte, pero sí necesito, o sea, más que solo ver el video, necesito que se aclaren dudas, ¿verdad? Que ustedes tengan dudas para que el proceso educativo se fortalezca, ¿verdad? Tal vez la duda que tengo yo es la misma que tiene el compañero. Entonces, colocándolo en el grupo, ¿verdad? Que es lo que yo preferiría. Si alguno no quiere, me escribe por aparte, pero eso sería, ¿verdad? Tener dudas. Entonces, eso sería lo de este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima clase. Digámoslo así. Entonces, un saludo para todos y nos vemos.